En este video les voy a mostrar cómo podemos crear un agente de voz con inteligencia artificial que haga llamadas en frío 100% automatizadas. Además, también vamos a crear una plataforma que nos va a permitir ver en vivo todos los datos que recopile la inteligencia artificial en las campañas de llamadas. Y para armar todo este sistema completo vamos a usar herramientas las cuales no hay necesidad de que tengamos conocimientos de programación para poder usarlas, como Retail AI, N8N, Supabase y Gemini 3. Mi nombre es Bautista Simón y desde el 2023 dirijo mi consultora donde les brindamos claridad y acompañamiento a empresas para que puedan implementar inteligencia artificial y eficientizar todos sus procesos. Así que para empezar nos vamos a ir a Retail AI y vamos a crear un nuevo agente, en este caso un agente de voz. Y tenemos cuatro opciones, o lo podemos crear como un agente conversacional, que esta es una de las funciones que nos permite Retail, otra que es la de multiprompt, que hemos repasado en bastantes videos en mi canal, que esta funcionalidad lo que nos permite es crear un agente principal y múltiples estados para que vaya siguiendo una secuencia de pasos en el transcurso de la llamada. Y por último, un simple prompt que le demos al agente y que automáticamente ahí le damos todas las instrucciones que tiene que seguir. Por último, también podemos importar un LLM que nosotros configuremos en una plataforma externa, como por ejemplo puede ser en OpenAI. En este caso vamos a usar la función de multiprompt y vamos a empezar desde cero. Acá, como vemos, ya tenemos el dashboard para crear el agente. Lo primero que vamos a hacer es agregarle el prompt, así que nos vamos a ir a este documento de Google Drive. Tanto como este recurso y todos los que vayamos usando a lo largo de este video, te los voy a dejar acá abajo en la descripción para que los puedas utilizar. Así que vamos a abrir principalmente el documento del prompt del agente de voz, donde acá armé un prompt muy básico donde le damos hincapié de la tarea que tiene que hacer. Lo vamos a copiar y pegar en la sección del prompt general. Y acá, como ven en el rol, le digo que es una experta en llamadas en frío especializada en estudio de opiniones empresariales. Y el objetivo es realizar una breve encuesta telefónica sobre la opinión de directivos de empresas sobre la visión y futuro de la inteligencia artificial. Más que nada, en el caso de uso con el ejemplo que les voy a mostrar, vamos a armar un agente que haga encuestas a distintos directivos de empresas para preguntarles qué opinan de la inteligencia artificial y si ya tienen en mente cómo la pueden aplicar en sus procesos. Entonces, vamos a pasar a configurar el modelo de inteligencia artificial, que tenemos todas estas opciones de 3 proveedores distintos, que tenemos principalmente OpenAI con todos los modelos. Segundo, Cloud de Anthropic. Y por último tenemos Gemini, que son los modelos de Google. En este caso voy a dejar el GPT 4.1. Acá, como ven, ya nos indica el modelo y el costo por minuto que tendríamos utilizando ese proveedor y ese modelo. Cuanto más potente sea el modelo que utilicemos, más costoso va a ser el consumo de este modelo por minuto. Y además, lo que también tenemos que tener en cuenta es que más va a aumentar en la latencia, ya que hacer un modelo más potente tiende a demorar un poco más en generar la respuesta. Entonces, la latencia lo que nos afecta es esa diferencia de milisegundos que hay entre que el usuario habla y la inteligencia artificial responde. Cuanto más chica sea esa brecha, más real va a ser la interacción entre IA y humano. Lo próximo que podemos configurar son las voces de la inteligencia artificial. Acá tenemos 4 proveedores distintos. Hoy en día yo la opción que recomiendo es Eleven Labs en cuanto a costo y eficiencia. Y en mi caso tengo esta voz guardada que tiene un acento de República Dominicana. Vamos a pasar a probar una voz nueva que anteriormente no vimos en el canal. Generalmente probamos una que es colombiana, que va muy bien, y otra que es argentina. Vamos a pasar a darle la oportunidad de probar este tipo de voces para que pueda ver todo el público la funcionalidad en distintas regiones. Y por último, al seleccionar una voz de un idioma en español latinoamericano, lo próximo que tendríamos que elegir es el idioma por defecto del agente de voz. Obviamente, como seleccionamos esa voz, vamos a elegir el español latinoamericano, pero tenemos múltiples opciones. Tenemos la opción de multilingüaje, que puede hablar en inglés y en otros idiomas en simultáneo, o mismo podemos seleccionar un idioma individual, que tenemos todas estas opciones. Seleccionamos el idioma y ahora lo que tendríamos es este agente de voz donde le dimos una instrucción muy básica y un prompt simple de lo que tiene que cumplir, pero nos faltaría darle el paso a paso que tiene que seguir para elaborar de manera eficiente la llamada en frío, romper el hielo y poder hacerle las preguntas a
el cliente potencial objetivo al cual queremos llamar. Por último, antes de avanzar a darle el paso a paso, vamos a agregar una parte en el prompt donde vamos a agregar una nueva sección que sea datos del cliente. Vamos a poner, por ejemplo, nombre del cliente, 2 puntos, y voy a poner la variable name, que abrimos con 2 llaves, escribimos el nombre de la variable y cerramos con doble llave. Entonces acá lo que estoy haciendo es, como dice acá, usar dobles llaves y el valor para crear o añadir variables. Entonces de esta manera lo que nos permite es hacer más personalizada la llamada y la interacción con el usuario. Vamos a llamar en frío cuando nos conteste directamente, le hablemos por su nombre o nos presentemos directamente nombrando su nombre para que realmente se genere esa conexión. En este caso vamos a usar la variable nombre, pero también se puede utilizar otros datos que nosotros tengamos previo a elaborar la llamada para hacerlo lo más personalizada posible. Entonces, voy a abrir la sección del multiprompt que lo tenemos debajo del prompt principal y vamos a agregar un nuevo estado al cual le podemos asignar un nombre y también darle un prompt. Y en este prompt lo que pasa es que se va a anexar a este prompt principal que nosotros le definimos anteriormente. Entonces, el multiprompt funciona con distintos estados, teniendo como uno principal, donde cada uno de estos estados se va anexando a el prompt principal que nosotros le damos. Entonces, es una manera de utilizar distintas secuencias según situaciones que van surgiendo en la llamada para agregarle distintas instrucciones que tiene que seguir puntualmente cuando esté ocurriendo esa situación en la llamada. Y mientras tanto, este prompt general que nosotros le dimos anteriormente siempre lo va a tener en cuenta en cualquier momento de la llamada o en cualquier estado de la llamada del cual estemos transitando. Entonces, mi recomendación es en el prompt general poner las instrucciones general que tiene que seguir desde el punto A de la llamada, que es cuando inicia, al punto Z, que es cuando finaliza, y en el multiprompt ponerle los puntos o instrucciones que tiene que seguir cuando tiene que ocurrir determinada secuencia o situación en la llamada. Por ejemplo, en el estado principal, lo que vamos a hacer es agregar un estado llamado intro y acá le vamos a dar las instrucciones de cómo tiene que romper el hielo o empezar esta llamada para conectar con este cliente y que el cliente responda las preguntas que nosotros tenemos para hacerle y evaluar. Así que nuevamente nos volvemos al documento de Google Drive. Voy a copiar el prompt de la intro. Vamos a seleccionarlo, lo copiamos y vamos a la sección del prompt del estado. Acá, como ven, le doy directamente la tarea porque recuerden que se va a anexar a el prompt principal que le dimos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es definirle tareas que tiene que seguir, especialmente en el estado principal o en el estado en el cual va a comenzar la llamada, que es este estado llamado intro. Entonces, vamos a decirle que tiene que iniciar la conversación natural y fluida con el usuario y que si tiene el nombre del usuario, que es la variable que creamos anteriormente, se presente saludándolo por su nombre, preguntándole cómo está y diciéndole que lo llamamos desde Senta Consulting, donde le estamos haciendo una encuesta a directivos para analizar la inteligencia artificial en procesos empresariales. Después le indicamos que lo que tiene que hacer es, como punto 2, analizar el interés del usuario. Es decir, que si el usuario responde que sí, está dispuesto a darnos la información de las preguntas que tenemos para él, directamente lo que haga sea trasladar la conversación al estado llamado primer pregunta, que es otro estado que vamos a crear para que pueda continuar el flujo de trabajo y de respuesta en la conversación. O mismo que si la respuesta del usuario es negativa, diga que está perfecto, que no hay ningún problema y que automáticamente llame a la función llamada endCall, que esta función lo que hace es finalizar la llamada automáticamente desde el agente de voz. Después, por ejemplo, si el usuario está en duda, le va a mencionar que únicamente es hacerle 2 preguntas, entender su opinión y listo, y que es totalmente anónimo. Así que entonces, lo próximo que vamos a hacer es principalmente crear en funciones la función de endCall. Acá cada vez que creen un agente ya va a estar automáticamente creada. Entonces esto ya lo tenemos configurado. Lo próximo que vamos a hacer es crear este estado que nosotros mencionamos,
que tiene que trasladar la conversación cuando la primera pregunta que le hacemos sea positiva. Entonces, este estado se tiene que llamar primer pregunta. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero siempre asegúrense de que le están nombrando, entre comillas, el nombre exacto del próximo estado del cual tiene que derivar la conversación. Entonces acá lo que tenemos que hacer es vincularlos para que posteriormente pueda transitar la conversación sin ningún problema. Y acá lo que vamos a hacer es nuevamente definirle el prompt, pero para este estado. Entonces vamos a seleccionar este prompt, lo vamos a copiar y nos vamos a ir al estado de primera pregunta para que ahora pueda anexar a este prompt general que le definimos anteriormente esta secuencia de instrucciones que le damos en este caso. Acá lo que le vamos a decir es que identifique la opinión del usuario y le vamos a consultar si cree que implementar inteligencia artificial en su empresa podría ser algo positivo para mejorar los procesos. Acá, como segundo paso, una vez consulte esto, tiene que analizar la respuesta del usuario. Entonces, le indicamos los 3 casos que nos interesa analizar. Uno que es si la respuesta es positiva, el segundo si la respuesta es negativa y el tercero es si está en duda o no cree que realmente tiene una respuesta certera sobre este tema. Entonces, independientemente de la respuesta, lo que le damos en las 3 situaciones es que tiene que pasar o trasladar al estado próximo que se va a llamar segunda pregunta, donde acá lo que vamos a hacer es darle esta segunda pregunta que nos interesa para poder analizar esta información. Vamos a crear un nuevo estado, vamos a colocar exactamente el nombre que le mencionamos en el prompt para que pueda hacer el traslado de estado correctamente. Le vamos a poner el nombre y acá me voy a ir nuevamente al documento de Google Drive y vamos a copiar este prompt para este estado. Vamos a pegar y acá lo mismo, le damos otra tarea en este estado en particular en el cual esté transitando la conversación. Lo que tiene que hacer es identificar la opinión o respuesta del usuario y acá le vamos a consultar si sabe cómo podría empezar a implementar la IA en su negocio actualmente. Entonces, en base a esta respuesta, tiene que identificar la respuesta del usuario o la opinión del usuario. Entonces, acá lo mismo, analizamos si es positiva, si es negativa o si está en duda. Y ya por último, independientemente de su respuesta, lo que le indicamos es que tiene que pasar al cierre de la conversación, que es el paso número 2, donde le agradece por su tiempo, por dedicarnos a darnos las respuestas que nos interesa y le mencionamos justamente que esta información es para hacer un estudio sobre inteligencia artificial aplicada para empresas. Y acá, por último, una vez le mencione esto, lo que hacemos es que luego tiene que activar la función llamada endCall para que pueda finalizar la llamada con el usuario. Entonces, de esta manera, como vemos acá, tendríamos el proceso de llamadas en frío muy básico para mostrarles un ejemplo de un alcance posible. Obviamente que esto hay que configurarlo más a detalle y agregar múltiples objeciones que pueden ir surgiendo en la llamada, pero es un caso de uso práctico que se podría utilizar para después posteriormente escalarlo a un proceso real donde hay que analizar muchos detalles. Una vez guardamos esto, ya tendríamos el agente completo, así que lo próximo que vamos a pasar a hacer es elaborar una llamada saliente para probar el desempeño de este agente. Así que ya por último, lo próximo que vamos a hacer es recolectar los datos de las respuestas de los usuarios. Entonces, en base a estas 2 preguntas que configuramos, nos interesa saber estos 3 tipos de respuesta que pueden tener los usuarios. Que si es que responden de manera positiva, responden de manera negativa o responden que realmente están en duda y no tienen una respuesta certera sobre el tema. Entonces, para eso nos tenemos que ir a Post Call Data Extraction. Y lo que vamos a hacer es agregar 2 campos que vamos a recolectar. En este caso, como ya tenemos definido los 3 tipos de respuesta que puede dar el usuario, vamos a seleccionar la opción de selector y en este caso voy a agregar el nombre de primera pregunta y como descripción vamos a poner si el usuario ve a la IA de manera positiva, que es la primera pregunta que nosotros le hacemos, donde le consultamos si ve
el cambio o la implementación de la inteligencia artificial en procesos empresariales de manera positiva. Entonces, como respuestas vamos a poner sí, no o directamente vamos a poner duda, que es si el usuario no tiene la respuesta clara. Vamos a darle a guardar y acá próximamente vamos a pasar a seleccionar los campos de respuesta de la segunda pregunta. Ponemos el nombre segunda pregunta y vamos a poner si el usuario tiene claridad sobre cómo implementar IA en su empresa. A raíz de esto, lo mismo. Vamos a agregar las opciones de la respuesta del usuario, que son sí, no o duda. Le damos a guardar. Ya tendríamos definidos los campos para recolectar. Posteriormente, cuando finalice la llamada y haya respondido a las consultas, la respuesta que nos dé cada usuario, que la agente de voz automáticamente llame. Entonces, para hacer que la gente envíe las llamadas telefónicas salientes, lo que vamos a hacer es crear un workflow en N8N y vamos a usar el nodo llamado HTTP request. A partir de esto, lo que vamos a hacer es usar la API de Retail AI, que su uso es muy simple y la configuración es muy intuitiva. Así que para poder acceder a la API de Retail AI que nos permite enviar las llamadas, nos vamos a ir a la página principal, vamos a ir a la sección de documentación y vamos a dirigirnos al apartado de API Reference. Entonces, acá el primer uso de la API que nos da es el de crear una llamada telefónica. Lo que vamos a hacer acá es en el curl directamente copiarlo y dirigirnos a N8N para poder importarlo. Le damos a pegar, le damos a importar y acá, como vemos, automáticamente ya se nos configura todo lo que nosotros tendríamos que hacer manualmente en un segundo. Entonces vamos a revisar el body, que es acá donde vamos a enviar todos los parámetros para el agente de voz. Por ejemplo, voy a eliminar estos parámetros que están por acá, que realmente a nosotros no nos interesa configurar. También voy a eliminar esta sección desde metadata hasta la sección de Agent Override. Entonces, eliminamos todo esto. Por último, eliminamos esta coma y acá ya tendríamos configurado el body para enviar todos los datos que nosotros necesitamos para poder enviar las llamadas salientes. Como parte número uno que vamos a configurar es el Agent ID. Y acá lo que nos pide Retail AI es el ID del agente, que lo tenemos acá en el apartado donde creamos el agente y copiamos el Agent ID. Nos volvemos a N8N y lo vamos a pegar en la sección de Agent ID. Después nos pide la versión, que en este caso vamos a dejar esa misma que ya está configurada, y después nos pide agregar las variables dinámicas. En este caso nosotros no creamos la de Customer Name, sino directamente creamos la de Name, que este es el valor, y acá tendremos que agregar el valor que queremos que tenga esta variable. En este caso voy a agregar mi nombre para que cuando me llame me mencione por el nombre que le estoy dando acá. Ya por último, lo que nos quedaría configurar es el número de teléfono al cual nosotros le configuramos a nuestro agente de voz. Y por último voy a agregar el número al cual quiero enviar la llamada telefónica para que la pueda recibir el usuario. Una vez ya configuramos el body, lo próximo que nos quedaría por configurar como última instancia es el header, que en el header tenemos que enviar la API key de nuestro Retail AI, que es la clave de acceso que nos va a permitir usar esta cuenta de Retail AI y que ellos puedan verificar que realmente podemos conectarnos con este servidor. Para eso vamos a ir a ajustes. Acá tenemos la sección de API Keys y podemos crear una o mismo utilizar la que ya tenemos por defecto. Vamos a copiarla, nos volvemos a N8N y donde nos aparece token tenemos que eliminarlo y reemplazarlo por el valor de nuestra API Key. Entonces acá ya automáticamente, si le damos a ejecutar, nos enviaría la llamada telefónica a través de este agente de voz con inteligencia artificial a el usuario que nosotros le indicamos. Así que vamos a pasar a darle a ejecutar y ahí me tendría que estar llegando la llamada. Ahí, como ven, ya me está llamando. Vamos a atender. Hola Bautista, ¿cómo estás? Te habla Jaime. Te llamo desde Senta Consulting. Estamos haciendo una encuesta breve sobre la visión de los directivos sobre la IA en procesos empresariales. Toma menos de 2 minutos. Te puedo hacer una pregunta rápida
Dale, si realmente va a llevar poco tiempo, te puedo responder. Perfecto, muchas gracias, Bautista. La primera pregunta es, ¿crees que implementar inteligencia artificial en su empresa podría ser algo positivo para mejorar procesos o resultados? Yo creo que sí, la verdad, la inteligencia artificial va a tener un buen avance en los procesos. Lo que falta es saber cómo implementarla y con qué herramientas. Entendido, te lo agradezco, Bautista. ¿Sabe cómo podría empezar a implementar inteligencia artificial en su negocio actualmente? La verdad estoy en duda porque sé que hay muchas herramientas, pero bueno, me falta saber cómo identificar en qué procesos lo podría implementar y bueno, como te decía, también saber el cómo. Eso es todo, Bautista. De verdad que te agradezco un montón tu tiempo y que hayas compartido tu opinión. Tu respuesta va a ser tomada en cuenta dentro de un estudio que busca conocer lo que las empresas realmente piensan sobre la inteligencia artificial. Que te vaya bien. Hasta luego. Y ahí como ven, la propia inteligencia artificial finalizó la llamada porque identificó que ya respondimos las preguntas que tenía para hacernos y que ya por ende tenía que finalizar y pasar al cierre de la llamada. Así que si nos vamos a este otro workflow, acá podemos ver que yo conecté un webhook el cual envía la información de los eventos de la llamada. Retail AI, una de las configuraciones que tiene es que en tres estados de las llamadas, que uno es cuando inicia la llamada, el otro es cuando finaliza y el tercero es cuando hace un análisis de la llamada que ya finalizó, nos envía información de la llamada con todo el contexto que tiene a esta URL del webhook que nosotros le demos. En este caso, creé este webhook que fue el que le compartí con la URL que les mostré anteriormente y si vamos a ejecuciones, acá nos llevó justamente estos últimos tres estados, que este es cuando inició la llamada con el usuario, el siguiente es cuando la finalizó y por último es el estado de el análisis de la llamada. Así que vamos a pasar a ver este estado y si acá buscamos call, vamos a ver que el evento es análisis de llamada. Entonces, ahora lo próximo que vamos a hacer es poner esto en formato JSON y si nos vamos abajo del todo, lo que vamos a encontrar son las variables que nosotros le pedimos que nos envíe, que era la de primer pregunta, nosotros respondimos positivamente de que creíamos que la inteligencia artificial servía para automatizar procesos y la segunda pregunta que era si ya teníamos idea cómo la podríamos implementar, le respondimos que estábamos en duda y que no teníamos una respuesta muy clara. Entonces, acá como ven, asignó el valor de sí y en la segunda pregunta de duda. Entonces ahora lo que vamos a hacer es almacenar estos datos en una base de datos de Supabase que vamos a crear para que esta información se pueda imprimir en un dashboard que sea muy intuitivo y nos permita ver las métricas en vivo de cada una de las personas o usuarios que van contestando cada una de las preguntas de las encuestas que hacemos. Así que para eso lo que vamos a hacer es enviar esta información al editor y lo próximo que vamos a hacer es irnos a Supabase, que por acá arriba te dejo un video donde explico paso a paso cómo puedes instalar todas estas herramientas de código abierto en tu propio servidor, tanto como N8N o Supabase, para que puedas automatizar tus procesos. En este caso nos vamos a ir a editor de tabla y vamos a crear una nueva tabla. Acá le vamos a poner el nombre de llamadas salientes. Le voy a poner el nombre de llamadas salientes. La descripción es opcional. Y acá vamos a pasar a crear los campos personalizados. Vamos a dejar el campo de ID por defecto. No lo vamos a editar. Voy a eliminar el que estaba anteriormente. Y vamos a empezar a agregar el de nombre. Donde acá lo que vamos a abordar va a ser el nombre del usuario al cual lo vamos a llamar. Vamos a poner que sea de tipo texto y vamos a pasar a agregar la respuesta 1, que es la primera respuesta que nos dio el usuario. También vamos a agregar que el valor va a ser de tipo texto. Vamos a agregar la variable de respuesta número 2, nuevamente en formato texto. Vamos a agregar el resumen de la llamada, nuevamente en texto, siguiendo la variable fecha, donde vamos a agregar una columna
donde almacenemos la fecha en la cual se ejecutó la llamada, y yo creo que ya con estos datos nos daría información para poder almacenar en nuestra base de datos. Le damos a guardar y ahí ya se está creando nuestra tabla, que como ven es muy similar a lo que sería un Google Sheets, no más que nos permite almacenar datos de manera un poco más robusta y sin que tengamos peligro de subir información confidencial en la nube de un servicio externo. Entonces, una vez ya creamos la base de datos en Supabase, nos vamos a volver a este workflow de N8N y vamos a agregar el más, donde primero voy a agregar un filtro, bien, puede ser un if, donde únicamente continúe el workflow cuando el estado de la llamada sea igual a este estado, que sea el de call analysis. Entonces, de esta manera, lo que vamos a filtrar es que no nos cargue información 3 veces en cada uno de los estados que nos envía Retail AI de la llamada, sino que únicamente continúe el workflow y cargue la información cuando el estado de la llamada sea el último, que es cuando analiza la información de todo lo que se habló. Entonces, en el caso de que sea verdadero, vamos a agregar un nodo de Supabase que en este caso lo que haga sea crear una fila. Voy a seleccionar la tabla que es la de llamadas salientes y acá vamos a agregar las columnas. Primero voy a agregar el nombre y acá en el webhook lo vamos a buscar. Vamos a poner en formato JSON y voy a buscar la variable name. Acá, como ven, tenemos todas las variables dinámicas que nosotros enviamos y la única variable que nosotros enviamos fue la de name con el nombre de Bautista. Lo agregamos y vamos a agregar otra columna que va a ser la de respuesta 1. Entonces nos vamos abajo de todo del JSON y acá tenemos el valor de primera pregunta. Lo mismo vamos a agregar ahora con el valor de respuesta 2, que sería la variable segunda pregunta. La arrastramos. Ya por último, lo que nos quedaría configurar sería la fecha, que vamos a agregar la variable de N8N que ya nos da la fecha actual. Así que ponemos la opción de expression para que podamos poner variables y vamos a poner now, que acá, como ven, el valor es la fecha actual en el horario local en el que ustedes tengan el workflow. En mi caso ahora está marcando el horario actual en Argentina. Ya por último, lo que podemos agregar es el resumen. Entonces acá en el webhook vamos a buscar y acá tenemos el resumen de la llamada, que en este momento lo generó en inglés, pero igualmente lo podemos editar en el prompt para que lo genere siempre en español. Y acá dio una breve descripción de lo que consultó y hablamos en la llamada. Entonces, una vez ya creamos esto, automáticamente si le damos a ejecutar, vamos a ver que se va a cargar la información en la base de datos. Acá, como ven, cargó toda la información que registró de la llamada que hicimos recientemente. Que para eso vamos a irnos a Gemini AI Studio y vamos a pasar a crear este dashboard para que se puedan mostrar los datos que nosotros almacenemos en esta base de datos. Así que vamos a ir a construir, vamos a empezar y acá lo que vamos a hacer es darle un prompt a este modelo de inteligencia artificial, que nos vamos a volver a este documento que te recuerdo que te lo dejo en la descripción, donde están todos los prompts y los recursos que usamos en este video. Vamos a seleccionar y copiar este prompt donde le especificamos cómo tiene que generar el dashboard y que tenga el conocimiento para hacerlo. Entonces, acá le estamos explicando cómo tiene que distribuir el dashboard y qué representar con distintos gráficos. Y también le estamos mencionando cómo tiene que hacer la integración con nuestra propia base de datos de Supabase. Así que voy a ir a API Docs en nuestra base de datos y vamos a seleccionar en la sección de suscribirse a los cambios la primera opción que nos permite suscribirnos a todos los eventos. Vamos a copiar esto, lo vamos a pegar y por último también le vamos a enviar una imagen de todos los campos que tenemos en nuestra base de datos. Así que le damos a editar tabla, así que le vamos a sacar una captura y esta misma captura se la vamos a enviar con el prompt y esta información. Entonces, una vez ya completamos esto, le damos a construir y pasamos a este plano donde nos va a ir mostrando, por un lado, en esta sección, darnos la respuesta y mostrarnos en vivo
todo lo que está configurando y por otro lado nos va a mostrar en vivo el resultado de ese código que está programando, que vemos acá. Tenemos la opción de ver la preview. También podemos ir viendo en vivo cómo va generando el código y segmentando las distintas carpetas. Como están viendo, vamos a agrandar la pantalla y ya vemos que generó este dashboard. Primero con la primera respuesta, que en este caso los datos que tiene registrado es que respondimos positivamente. También que hicimos una llamada y que fue una respondida con una tasa 100% de respuesta. Esto también lo mide teniendo estos dos datos y también registra la claridad de dónde implementar, donde nosotros respondimos muy dudosamente. Entonces vamos a pasar a probar todo el sistema completo y enviar una llamada y vamos a ver en vivo cómo registra los datos y actualiza en tiempo real en esta plataforma. Así que ahí vamos a pasar a enviar la llamada. Voy a esperar que me llegue. La primera pregunta es, ¿crees que implementar inteligencia artificial en tu empresa podría ser algo positivo para mejorar procesos o resultados? La verdad que actualmente no te sabría decir porque no lo hice, no estoy muy seguro. Entendido, te lo agradezco mucho por tu sinceridad, Bautista. Y para cerrar, ¿tú sabes cómo podrías empezar a implementar inteligencia artificial en tu negocio actualmente? La verdad que tampoco, como te digo, no tengo nada claro sobre cómo implementar y cómo automatizar los procesos. Eso es todo, Bautista. De verdad que te agradezco un montón tu tiempo y que... Bueno, así que si vamos al apartado donde podemos analizar cada una de las métricas, le damos a actualizar. Acá ya podemos ver que tenemos dos llamadas con una tasa de respuesta de 50% positivo y 50% negativo, que fue en la última respuesta que dimos. Y siguiendo por el 100% del gráfico con respuestas de duda a la hora de implementar inteligencia artificial. Si vemos acá, también se actualizó la información en la base de datos y se ejecutó este workflow perfectamente, registró la información en la base de datos de la última llamada. Si sos dueño de un negocio y te gustaría que te ayude a eficientizar tus procesos aplicando inteligencia artificial y además que no dependas de ningún proveedor externo y lo puedas gestionar con tu propio equipo interno, en la descripción te dejo un enlace donde puedes agendar una llamada conmigo para que podamos analizar tu caso. También si te gustaría trabajar uno a uno conmigo para poder crear tu propio negocio de inteligencia artificial, en la descripción te dejo el acceso a Senta Community, que es mi coaching donde ya estoy trabajando con personas que están brindando servicios de inteligencia artificial a otras empresas. Si te sirvió el video, te pido que lo apoyes con un like y también me lo hagas saber en los comentarios. Y por último, que te suscribas al canal de YouTube para estar al día con la inteligencia artificial.